Son las 6, las 5 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda David Casado en este domingo 23 de agosto, una jornada en la que seguimos disfrutando de esta tregua que nos está dando el tiempo. Nos seguimos alejando, eso sí, de esas temperaturas sofocantes que tuvimos a principios de mes y que seguro a más de uno nos ha hecho tener encendido todos los días el aire acondicionado, al menos el ventilador, para intentar hacernos un pequeño oasis de este calor. Sin embargo, el sol va a seguir siendo el gran protagonista de este domingo, eso sí, en buena parte de España, a excepción de la Comunidad Valenciana, de Murcia, Cataluña, Aragón y Galicia, donde se esperan incluso algunas lluvias y también tormentas, como nos ha explicado aquí en COPE el meteorólogo Jorge Olcina. Tiempo básicamente soleado, un tiempo tranquilo, con unas temperaturas que efectivamente ya no son tan calurosas, y sobre todo por las noches, que en gran parte de España ya hemos bajado de los 20 grados, ¿no? Que es un poco el umbral de las noches tropicales. Siguen en parte del sur peninsular y en el Mediterráneo, pero en todo el centro y por supuesto en el norte, de momento durante algunas jornadas abandonamos esas noches tan calurosas. Donde el chaparrón sí que continúa es en Ceuta. 3 semanas después de la entrada masiva de 80.000 migrantes, la ciudad autónoma sigue sumida en la mayor de los descontroles, en un caos. Los ceutíes siguen sin poder hacer vida normal, sin poder pasear por normalidad por sus calles o hacer cosas tan rutinarias como ir a la compra. Todo porque siguen en Ceuta cerca de 5.000 migrantes, según el gobierno, y 11.000 según el ejecutivo de la ciudad. Un baile de cifras que, más que una crisis política y social, parece que estemos ante una manifestación en la que los organizadores dicen unos datos, mientras que delegación de gobierno dice otros. Hasta ahora son muchas las incógnitas que rodean todo lo que está sucediendo en Ceuta y hay muy pocas respuestas. Por ejemplo, solo sabemos, como explicó el presidente Pedro Sánchez, que esta invasión la provocaron las mafias. Es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Esta explicación la dio hace 3 semanas, justo el día después de la entrada masiva y un día antes de poner en marcha, eso sí, sus tan deseadas vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, para disfrutar de un palacio patrimonio nacional. Desde entonces, silencio. Claro que un presidente tiene derecho a descansar, por supuesto, pero también tiene una responsabilidad, porque una cosa es tomarse unos días de vacaciones y otra muy distinta es dar la sensación de que cuando llega una crisis de esta magnitud, el presidente desaparece de la fotografía. El balance que podemos hacer de estas 3 semanas ha sido que estamos asistiendo a un espectáculo grotesco, más cercano al vodevil que a la propia realidad, porque es una mezcla de desidia, desprecio e incompetencia de dimensiones siderales. Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente. Porque tú siempre este fragmento corresponde a la interpretación que hizo la gran Lola Herrera de la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Y es que Ceuta está viviendo su particular 5 horas con Mario. En la obra, Carmen Sotillo se pasa toda la noche hablando con su marido, que acaba de morir y que, por supuesto, no puede responderle. Así, durante toda la noche se acuerda de momentos que vivieron juntos y también le hace muchos reproches. Y es que en la ciudad autónoma llevan semanas hablando al presidente y todavía siguen esperando a que le conteste. Y como el fallecido, el presidente sigue guardando silencio. Los ceutíes se han tenido que conformar con las apariciones estelares de algunos ministros que a su paso por Ceuta han dejado más dudas que certezas. Fernando Grande Marlaska ha sido el primero en visitar la ciudad, lo hizo con el presidente el 31 de julio y luego regresó el 13. Aquí podríamos aplicar la frase: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad
se está alcanzando. La normalidad se está alcanzando. Esto lo dijo el 1 de agosto. El 1 de agosto, un día después de lo sucedido. Después de marearnos con las cifras de migrantes que habían entrado, pasamos los inicialmente 50.000 a los cerca de 80.000 que expulsó la policía. Y encima habla de normalidad cuando los vecinos y los comercios nos siguen diciendo día tras día que tienen miedo. Y no nos podemos olvidar de que Grande Marlaska es el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto los agentes de la Guardia Civil como los de la Policía Nacional están mostrando su descontento por las deplorables condiciones en las que se encuentran. Están en Ceuta intentando poner tranquilidad en el caos que reina. Disponen, para que te hagas una idea, de 40 euros al día para alojarse y de 77 euros al día para desayunar, comer y cenar. Y esto no es que sean dos casos, son 570 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. A esto hay que sumar los casos de recursos, los escasos recursos que tienen para protegerse de los peligros sanitarios. Tal es la situación que ya hay casos de agentes con sarna. Por todo ello, sindicatos como Jupol piden su dimisión. Laura García es su portavoz. Lo primero que dimita. No es digno del puesto que ostenta, no es digno de representar a los policías nacionales y a los guardias civiles, no para de demostrarlo, que deje hueco y que pongan una persona que sea competente, que entienda lo que es esto y sobre todo que nos cuide, que nos proteja, vaya, que no queremos ningún privilegio, ningún lujo, pero sí un trato digno. Un trato digno, lo que piden simplemente sindicatos como Jupol. La más correcta, como viene siendo la tónica habitual del gobierno de Sánchez, es Margarita Robles. La ministra de Defensa fue una de las primeras en estar en Ceuta, aunque llegó casi 2 semanas después, un 12 de agosto. Totalmente, y frustrada. Y me da este fue uno de los vídeos que más recorrido ha tenido. Es una mujer en la que, dirigiéndose a la ministra, dice que se siente abandonada. Esta misma palabra, abandono, es la que se ha repetido a lo largo y ancho de la ciudad. La mejor parte, siempre, eso sí, hay que dejarla para el final, porque todo el mundo sabe que lo mejor de la comida son los postres. Una de las últimas en acudir ha sido Mónica García. La ministra de Sanidad tiró de profesión, hizo el diagnóstico y dijo que no había ningún colapso en la ciudad ceutí. Podemos decir que está la mitad del hospital ocupado, ¿vale? Esto no es una situación de colapso del sistema sanitario. Para no haber colapso, el Colegio de Enfermería de Ceuta habla de picos de hasta 1.600 intervenciones diarias. A esto se suma que con apenas medios se enfrentan a enfermedades como ya hemos comentado la sarna o la tuberculosis que traen los propios migrantes. Así nos lo ha contado en la mañana Rosa Fuentes, presidenta del Consejo de Enfermería de Ceuta. Nosotros decimos que estamos colapsadas cuando estamos sobresaturadas en la asistencia, porque en urgencia estamos teniendo entre 250 y 300 asistencias diarias solamente en urgencias hospitalarias. En primaria, pues entre 100 y 150. Es decir, que cuando la enfermería dice que está colapsada es porque está colapsada. Hombre, no soy juez, pero la diferencia entre una persona que observa desde su casa lo que sucede y una enfermera que está al pie del cañón, no sé a cuál de las dos creerme. Eso sí, entiéndase la broma. Una de las ausencias más sonadas ha sido la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que como le gusta estar en misa y replicando, todos esperábamos que apareciese por la ciudad autónoma. Pero no. A lo único a lo que se ha dedicado en este tiempo ha sido a criticar al alcalde de Valladolid por los artistas que va a llevar a las fiestas de la ciudad y al rey Felipe VI por hacerse una fotografía con un periodista. Sí. Es el señor Óscar Puente el encargado de la imagen de la Casa Real y será él quien debe dictaminar con quién se hace la foto o no el monarca. Porque ¿para qué va a estar pendiente de los transportes en nuestro país? De todos los retrasos e incidencia que ya se han vuelto endémicas. Todo ello a pesar de que, como bien siempre dice, los trenes viven ahora su mejor momento en España. Precisamente en COPE vamos a continuar en Ceuta con el despliegue de periodistas para contaros la última hora y con el mejor análisis de comunicadores como Ángel Expósito, que estará en la ciudad autónoma desde este lunes. En definitiva, un caso bastante peliagudo, pero un fracaso en lo político, un fiasco en lo social,
una derrota en lo diplomático y una catástrofe en la gestión. Que eso sí nos deja más expuestos que nunca y lo mejor de todo, sin tener ningún tipo de respuesta de lo sucedido. Tendremos que esperar a este martes para que los ministros vayan desfilando por el Congreso, ya que por el Senado se veía que pillaba un poco más lejos. Comenzará Margarita Robles, luego Félix Bolaños, Mónica García, José Manuel Álvarez, Grande Marlaska, Elma Sainz y Sira Rego. Lo único que sí sabemos es que el gobierno prepara al menos 15 millones de euros para intentar reactivar la economía ceutí después de este golpe de la crisis. Incluye medidas para el comercio, el turismo, con ayudas por pérdidas y rebajas fiscales. Veremos a ver primero si son suficientes y segundo, y más importante, a ver si llegan. El otro gran enigma es el traslado de los 500 menores a la península. Nadie sabe ni cuándo se van a hacer ni dónde van a ir, porque hay comunidades que están en contra a lo que la ministra pues no les ha dado solución. Y seguro que vamos a volver a ver a estos niños ser utilizados como monedas de cambio para fines políticos. Y mientras tanto, en Ceuta, los ceutíes seguirán esperando. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. Esperando que se les dé una respuesta a sus súplicas para que se produzca una solución a toda esta crisis. Una solución que llegue cuanto antes y que puedan volver a la ansiada normalidad. Aunque lo que sí que hemos enviado, eso sí, es un mensaje derrotista, de que tanto Ceuta como Melilla están indefensas y que van a ser territorio español hasta que el sultán alauita de Mohamed VI quiera. 11 minutos pasan de las 6 de la mañana. A esta hora te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios. Buenas noticias. Evoluciona favorablemente el fuego de Segorbe, en Castellón. Se han quemado más de 600 hectáreas, pero las autoridades confían en estabilizarlo pronto. La localidad de Gátova, eso sí, sigue desalojada. Granada. Este sábado ha sido el día con menos movimiento sísmico desde el pasado fin de semana, desde que llegara el primer gran terremoto. Las réplicas son menores, pero todavía se realizan desalojos preventivos. Más de 700 personas han dormido fuera de sus casas. Tarragona. Las lluvias torrenciales caídas en las comarcas del Tarragonés y el Baix Penedés en las últimas horas han inundado calles, carreteras y campings. Han dejado 11 heridos, de los cuales uno está en estado crítico y otro en estado grave. Murcia. Un hombre de 36 años ha fallecido en la tarde de este sábado y otro de 32 ha resultado herido por arma de fuego durante una reyerta ocurrida en el municipio murciano de Alhama de Murcia. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido. Y entonces es un lío, Canadá y Estados Unidos. Y un buen lío. El gobierno canadiense impondrá aranceles a algunos productos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues en represalia por los aranceles del 50% ordenados por el presidente Trump a los productos canadienses. Las conversaciones comerciales entre ambos países han fracasado. Y en deportes, el Real Madrid debuta con victoria, Andrés Sánchez. El club blanco amarró un agónico triunfo por 1-2 ante el Español en el regreso de José Mourinho a la dirección de los merengues. Pese a que Jude Bellingham adelantó pronto a los visitantes, Alex Calatrava puso la réplica para los blanquiazules antes del descanso. El cuadro perico plantó cara y apretó en un tramo final donde ambos conjuntos dispusieron de claras oportunidades para romper la igualdad. Finalmente, la aparición providencial de Carlos Espí en el minuto 90 dictó sentencia y le dio la victoria al bando madridista. Hoy debuta en la Liga el Fútbol Club Barcelona. Lo hará ante el Elche en el Martínez Valero a las 9:30 de la noche. También juegan el Atlético de Madrid contra el Villarreal a las 5 y el Getafe frente al Racing a las 7:30. La Fórmula 1 regresa hoy a partir de las 3 de la tarde tras el parón veraniego con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Lando Norris se quedó con la pole position para la carrera principal, seguido por George Russell y Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen saldrá séptimo. Carlos Sainz saldrá en la 17ª posición y Fernando Alonso justo detrás, al quedar ambos eliminados en la Q1. Cuando pasan 14 minutos de las 6 de la mañana, seguimos con la mirada puesta en Ceuta. El portavoz del gobierno, Patxi López, sostiene que las comparecencias que esta semana arrancan de ministros en el Congreso para explicar todo lo sucedido con esta crisis en Ceuta es el ejemplo del compromiso que el Ejecutivo traslada a sus ciudadanos. Afirma que lo hace pese a quienes les acusan de no estar presentes y ha concluido que en episodios como este es donde se ve que es necesario que Pedro Sánchez esté más allá de 2027. 3 años de un gobierno liderado por Pedro Sánchez. Y desde el minuto 1, desde el primer día, hemos tenido a la derecha
intentando instalar la idea de que este era un gobierno que era incapaz de sacar nada adelante. El gobierno de Pedro Sánchez ha gobernado, gobierna y seguirá gobernando. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, sin embargo, mientras que Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones, mientras el presidente de Ceuta se hace cargo, dice, de un problema que no depende de él, todo está puesto en Sánchez. El presidente del gobierno está con sus chanclas en la playa, mientras que el presidente Vivas está gestionando un problema que no depende de él, con las botas puestas desde el primer día. El Popular ha cuestionado también el por qué el gobierno se sigue ensalzando a estas alturas del episodio. La colaboración con Marruecos es una de las que está ahora mismo en entredicho. En un momento, por cierto, en el que el propio ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouabi, reclama la soberanía de Ceuta y de Melilla. Es un hecho gravísimo, sin antecedentes en nuestra historia, al menos de los últimos siglos, y todavía hoy no sabemos por qué se ha producido, por qué se ha consentido, por qué se sigue diciendo que la colaboración con Marruecos es ejemplar. Y como te estamos contando, las fuerzas de seguridad desplegadas en Ceuta estas semanas han denunciado las condiciones de vida tan precarias que están teniendo. Han hecho vida en alojamientos no preparados para ofrecer un techo digno a los profesionales, según ha denunciado aquí en COPE Ana Larcoz, la portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Ellos mandan a efectivos sin saber exactamente dónde van a dormir. Creo que tenían que tener una previsión de que Ceuta en estos momentos, pues aparte de que es agosto y la demanda hotelera es la que es, no había sitio suficiente para alojarles, los hoteles son muy caros y aparte pues las dietas con las que cuentan los policías son completamente insuficientes. ¿Y qué dice Marruecos ante todo esto, ante esta percepción que ha mostrado el ministro de Justicia? Nos vamos hasta Rabat. Beatriz Mesa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en cuanto a reacciones por parte de la sociedad marroquí, son muchos los ciudadanos que consideran que Ceuta y Melilla históricamente son igualmente territorios ocupados por España y por tanto las palabras de Abdelatif Ouabi conectan con un relato nacional conocido desde hace décadas. Pero hay que introducir un matiz muy importante. Ceuta y Melilla no movilizan a la sociedad marroquí como sí lo hace el Sáhara. El Sáhara sí constituye una causa nacional prioritaria y transversal. Las dos ciudades españolas aparecen de forma mucho más puntual en el debate público, generalmente cuando se produce una crisis con Madrid, que esto va de eso, de crisis política, en donde Ceuta y Melilla son utilizadas como elementos de presión para otras cuestiones, en este caso territoriales, porque la molestia de Marruecos es el hecho de que el Parlamento español tramite una propuesta de ley para nacionalizar a saharauis nacidos en lo que fuera provincia española antes de 1977. Por tanto, las declaraciones de Ouabi pueden despertar un sentimiento nacionalista, pero hoy las preocupaciones cotidianas de la población marroquí pasan mucho más por el empleo, el poder adquisitivo y las oportunidades de futuro. Domingo 23 de agosto, en el que también estamos pendientes de los incendios. Los servicios de extinción han logrado contener este sábado el avance del fuego forestal de Segorbe, en Castellón. Aún así, el fuego, que sigue activo y no está estabilizado, todavía ha quemado 630 hectáreas. Lo más complicado cuando se extingue un incendio es para los afectados el camino a la vuelta a la normalidad. Eso para muchos significa pelear por recibir ayudas que necesitan para reparar daños sufridos o para volver a poner en marcha un negocio que ha estado parado durante varias semanas. El mejor ejemplo es el de Burgondo, el epicentro de un incendio que ha quemado más de 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila y que se ha convertido en el mayor incendio registrado en nuestro país desde que hay registros. Allí los vecinos se han organizado para preparar una propia recuperación. Carolina Miravalles. 3 entidades se han unido para crear una plataforma Renace Ávila con la que hacer frente a los incendios y a lo que dejan tras de sí. Suelos áridos sin vegetación que tras las lluvias pueden causar desprendimientos. En los pueblos ya se están organizando para proteger los embalses y las zonas de captación de agua. Fernando García es el presidente de Fundavent, una de estas entidades.
El riesgo de que haya escorrentías fuertes es alto y hay que proteger esas zonas de captación de aguas. Entonces, bueno, pues hay mucha gente queriendo colaborar, que es algo muy positivo, pero necesitamos organizarnos. Y para que no haya problemas, van a hacer un seguro a cada voluntario. Dado que así las personas que van a ir pues tienen una cobertura. Oye, puede haber una torcedura de pie, puede haber una caída, puede haber algo. Bueno, pues por lo menos hay un seguro que cubre esas eventualidades. Renace Ávila ha recibido el respaldo de la Diputación de Ávila, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno. Ven en el voluntariado un apoyo ante las serias dificultades para encontrar mano de obra. Y en este momento hay cientos de profesionales de distintos cuerpos desplegados en diferentes puntos de España trabajando contra el fuego. Algunos lo hacen desde helicópteros. ¿En qué consiste estas labores de extinción? Paula Martí, buenos días. Buenos días, David. Controlar un incendio desde el aire requiere precisión y coordinación. Los pilotos tienen que estar pendientes del fuego y también del resto de medios aéreos que trabajan en la zona. Para cargar agua, estos helicópteros se utilizan principalmente embalses y pantanos, y cuando es necesario recurrir a una piscina se pone en marcha un protocolo específico para garantizar la seguridad de la maniobra. José Luis Cubeiro es piloto de helicópteros y coordinador de los medios aéreos de bomberos de la Comunidad de Madrid. Comunicamos a nuestra central, al CECOP, a la central de bomberos del 112, que vamos a utilizar cierta piscina en una población, y enseguida ellos se comunican con la policía municipal en tierra y enseguida la policía municipal acude, evacúa la piscina de personas, no solo la piscina en sí, sino todo el recinto, y entramos. Una vez que la zona está despejada, el helicóptero puede realizar la carga y regresar al incendio, una maniobra que los pilotos entrenan durante todo el año y que tienen que realizar además en condiciones muy complicadas. Y se ha cumplido 10 años de la muerte de Diana Quer. La joven de 18 años fue asesinada a manos de El Chicle, un hombre de 41 años condenado a prisión permanente revisable para un marín. El 22 de agosto de hace 10 años, la joven madrileña acudió junto a sus amigos a las fiestas locales de Ocarme dos Pincheiros. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando Quer envió un mensaje a un amigo en el que aseguraba pasar miedo porque alguien la estaba siguiendo. Fue la última señal con vida de Diana antes de ser secuestrada en el Paseo del Arenal. A partir de entonces, amigos y familiares atraviesan una angustia que se alarga durante 497 días, hasta que un intento de secuestro a otra joven puso nombre y apellidos al principal sospechoso, José Enrique Abuin, alias El Chicle, quien tras perder su coartada terminó confesando y guiando a los agentes hasta un pozo en una nave abandonada de Rianxo, donde yacía el cuerpo sin vida de Diana. José Enrique Abuin fue condenado a prisión permanente revisable por delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. 10 años después, España recuerda este caso como uno de los más mediáticos de su historia, gracias a la lucha incansable de su padre y de una sociedad que se negó a olvidar a Diana. El número de ciberataques sigue creciendo año tras año en España. El último lo hizo un 26% hasta registrarse más de 122.000 incidentes según el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, la cifra de potenciales amenazas es mayor, más de 22 millones. En este contexto, los hackers tienen como principal objetivo las empresas, especialmente los bancos. Pero cada vez más usuarios están en puestos. Ángela Herranz. Casi 9 de cada 10 españoles se conecta diariamente a Internet. De hecho, el tiempo medio es de 3 horas y 15 minutos al día, una cifra que muestra la elevada conectividad. Sin embargo, esta gran confianza en la red no siempre se traduce en una buena protección digital. Esto es lo que le pasó a Patricia. Me hackearon la cuenta de Instagram y empezaron a subir historias como si me hubiesen llegado notificaciones de que había ganado bastante dinero por invertir. Esa misma foto se la mandaron a todos mis seguidores. Un buen antivirus es esencial para proteger nuestros dispositivos y la información que almacenamos en ellos, como asegura Fabio Asolini, experto en ciberseguridad. Tener un buen antivirus instalado en su teléfono es esencial, porque hay amenazas que uno no ve o uno no entiende, y el trabajo de este software es identificar esas amenazas y bloquearlas. Tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de comportamiento son también herramientas de seguridad capaces de detectar y eliminar amenazas en tiempo real. Y mañana se cumplen 2 meses desde el doble terremoto de 7,5 y 7,2 grados en la escala Richter que sacudió Venezuela y que dejó al menos 6.400 víctimas mortales. Hay además casi 30.000 personas que a día de hoy continúan desaparecidas. Nos vamos hasta Caracas para conocer cuál es la última hora. Jorge Meverra, muy buenos días.
Buenos días. La última hora se concentra en La Guaira, donde continúan las implosiones controladas de edificios inhabitables y la retirada de toneladas de concreto. En 2 meses, los equipos han recogido alrededor de 2 millones de toneladas de residuos y el Ministerio de Ecosocialismo anuncia que parte de ese material será procesado y convertido en insumos para el plan de reconstrucción. Pero la emergencia continúa. Miles de damnificados permanecen bajo lonas y las familias de los desaparecidos siguen esperando respuesta. Las lluvias, además, agravan la fragilidad de los campamentos. La paradoja es elocuente. Venezuela intenta levantar nuevas viviendas con los restos de los que ya cayeron. Pero mientras miles de familias aún no saben cuándo podrán reconstruir sus vidas. Y Colombia sigue sumida en un estado de emergencia humanitaria tras tener lugar hace ahora 13 días un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter. El gobierno dedica sus esfuerzos ahora a canalizar la recepción de ayuda tanto nacional como internacional. Detalles, Mariano Plana. Ya son 13 días desde que un terremoto de magnitud 7,4 grados golpeó con dureza a Colombia. El último recuento del gobierno sitúa en 329 las víctimas mortales y en 247 las personas que permanecen desaparecidas. A esta cifra se suman alrededor de 4.600 heridos y más de 300.000 personas afectadas. La magnitud de la tragedia se refleja también en los daños materiales. Más de 30.000 viviendas han quedado completamente destruidas y unas 150.000 presentan algún tipo de desperfecto. El seísmo tuvo especial incidencia en las zonas centro y occidental del país, afectando con fuerza a ciudades como Cali y Pereira, entre un total de 16 departamentos afectados. Ante esta situación, el gobierno colombiano mantiene al país bajo un estado de emergencia económica, social y ecológica, decretado esta semana por el recién elegido presidente Abelardo de la Espriella. El mecanismo permite al Ejecutivo tomar medidas excepcionales y agilizar el envío de fondos y recursos hacia las áreas más afectadas. Y los empleados de Airbus deciden este lunes si van a la huelga indefinida. ¿Cuáles son sus exigencias, Alejandro Ramos? Este lunes, cerca de 14.000 trabajadores de Airbus alrededor de todo el país votarán si van a la huelga o si, por el contrario, se sientan a negociar la última propuesta que los directivos de la compañía ponen sobre la mesa. Los empleados exigen incrementos salariales acordes al IPC, mejores condiciones de teletrabajo y transporte colectivo. Por su parte, Airbus acepta avanzar en la recuperación del poder adquisitivo y mantener los compromisos vigentes sobre teletrabajo, vacaciones y otras condiciones laborales. Sobre el método utilizado por Airbus para controlar y gestionar el absentismo laboral, la compañía ha acordado retirar el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo después de que varias sentencias dieran la razón a los representantes de los trabajadores. Como consecuencia, la empresa devolverá las cantidades descontadas a los empleados y lo hará en la primera nómina en la que sea operativamente posible. En cualquier caso, de no llegar a buen puerto las negociaciones, el paro indefinido arrancará el 25 de agosto o, lo que es lo mismo, este martes. Y pendientes también del tiempo, hasta 7 comunidades en alerta por el temporal este domingo, Eva Revenga. Y es que tenemos un frente asociado a una borrasca que nos va a dejar chubascos sobre todo por la mañana en Galicia y el oeste de Castilla y León. En el otro extremo, en Levante y Baleares, ya no lloverá tanto, pero no se librarán de alguna que otra tormenta, sobre todo en Pirineos. Las temperaturas suben en el Cantábrico, en la meseta norte, en el noreste y Baleares. Bajan el suroeste y en Galicia. El lunes los chubascos van a afectar de nuevo a todo el tercio oeste y podrían llegar hasta Extremadura. En el este peninsular, poco a poco, la lluvia va a ser más dispersa. Además, el lunes notaremos una bajada de temperaturas generalizada. Ahora te contamos en la mañana que se cumplen 20 años de una estafa que afectó a más de 500.000 personas. Eso será en unos minutos a la mañana. Mientras tanto, ponemos rumbo a las 6:30. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Ceuta al límite. Una frontera desbordada.
Y el pueblo ceutí, que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Música, romance y diversión. Vamos a cantar a nuestras muchachas. El dúo dinámico llega por partida doble, con botón de ancla. Ese es un amigo. Y una chica para dos. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. Seis y media, 5 y media en Canarias. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana si te incorporas. Bien hallado si sigues con nosotros desde las 6 hasta las 8 y media. Te vamos a acompañar aquí en COPE contándote y repasándote las principales noticias de este domingo 23 de agosto. Una jornada en la que la mirada la tenemos puesta en Ceuta, donde 3 semanas después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, la ciudad autónoma sigue sumida en el mayor de los descontroles. Además, también siguen el baile de cifras. El gobierno dice que quedan 5.000 en la ciudad autónoma, mientras que el Ejecutivo dice 11.000. Un baile de cifras que, más que una crisis política y social, parece que estemos ante una manifestación en la que los organizadores dicen unos datos, mientras que delegación de gobierno apuesta por otras. Y mientras tanto, ¿dónde está el presidente? Pues el presidente descansando en la maleta. Lleva ahí 3 semanas, prácticamente desde que comenzó esta crisis. Un presidente que ha dado un paso al lado y ha optado por el silencio. Un presidente, por supuesto, tiene derecho a descansar, pero tiene también una responsabilidad, porque una cosa es tomarse unos días de vacaciones y otra muy distinta es dar la sensación de que cuando llega una crisis de esta magnitud, el presidente desaparece de la fotografía. El único balance que podemos hacer en estas semanas es que estamos asistiendo a un espectáculo grotesco más cercano al vodevil que la propia realidad. Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Y este fragmento, que corresponde a la interpretación que hizo la gran Lola Herrera de la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, se puede achacar a lo que estamos viviendo en Ceuta, porque la ciudad autónoma está viviendo su particular 5 horas con Mario. En la obra, Carmen Sotillo se pasa toda la noche hablándole al marido, que acaba de morir, y le hace ciertos reproches. Y es que la ciudad autónoma lleva bastante tiempo hablando al presidente y esperando a que conteste. Y como el fallecido, pues el presidente sigue guardando silencio. Y nos dieron las 10 y las 11. Y así están los ceutíes, esperando a una respuesta que llegue del presidente, que desde la maleta sigue contemplando cómo esta crisis sigue agravando y en el peor de los casos se pueda llegar a enquistar. 32 minutos que pasan de las 6 de la mañana. A esta hora están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Pendientes de los incendios. Y buenas noticias, porque evoluciona favorablemente el fuego de Segorbe, en Castellón. Se han quemado más de 600 hectáreas, pero las autoridades confían en estabilizar ese fuego pronto. La localidad de Gátova sigue desalojada. Tranquilidad en Granada. Afortunadamente también. Este sábado no ha sido el peor día, ni mucho menos. De hecho, ha sido el día con menos movimiento sísmico desde el pasado fin de semana. Las réplicas son menores, pero todavía se realizan desalojos preventivos. Más de 700 personas han dormido o siguen durmiendo fuera de sus casas. Lluvias en Tarragona. Lluvias torrenciales, caídas en las comarcas del Tarragonés y del Baix Penedés. En las últimas horas han inundado calles, carreteras, campings y han dejado 11 heridos, de los cuales uno está crítico y el otro grave. Suceso en Murcia. Un hombre de 36 años ha fallecido en la tarde de este sábado y otro de 32 ha resultado herido por arma de fuego durante una reyerta ocurrida en el municipio murciano de Alhama de Murcia. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido. Y tensión entre Canadá y Estados Unidos. El gobierno canadiense impondrá aranceles a algunos productos de Estados Unidos en represalia por aranceles del 50% ordenados por Trump a los productos canadienses. Las conversaciones comerciales entre los dos países vecinos han fracasado.
Este 2026 se cumplen 20 años de una de las estafas más sonadas de todos los tiempos en nuestro país. La clave para invertir estaba en la alta rentabilidad que ofrecían, que llegaba a ir desde el 6% hasta el 15%, cuando, por ejemplo, los bancos apenas llegaban al 2%. ¿Todo esto a través de qué? De sellos, como fue el caso de Fórum Filatélico de Afinsa, y obras de arte, como fue el caso de Arte y Naturaleza. Tiradas limitadas, sin posibilidad de reimpresión futura. Y son estos en los que Fórum Filatélico invierte. Este fue uno de los vídeos corporativos que hizo Fórum Filatélico en esos años. Sobre el papel, tú comprabas sellos u obras de arte con la garantía de que se revalorizarían exponencialmente, aunque sin la certeza de que eso fuera a ocurrir. Entonces, ¿cómo se financiaban? A través del llamado esquema Ponzi, que era una estafa piramidal que consistía en el que el dinero de los nuevos inversores pagaba los intereses de los antiguos. Todo esto hasta el año 2006, cuando toda esta pirámide se cayó, porque al mago se le vio que el conejo no estaba en la chistera, sino en la manga. En el momento de la intervención judicial, Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza tenían entre los tres cerca de 500.000 clientes. Es decir, personas que depositaron su dinero o incluso los ahorros de toda su vida en estas compañías. Y 20 años después, ¿han podido recuperar algo de dinero las personas que lo invirtieron? Vamos a conocerlo de la mano de Yolanda Montoya, que es una de las damnificadas por la estafa Fórum Filatélico y actual presidenta de la Asociación de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa de Castilla y León. Yolanda, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, en tu caso, Yolanda, invertiste en Fórum Filatélico. ¿Cuánto dinero llegaste a poner? Así fue. Pues mira, el dinero, como quien dice la cantidad, no la voy a decir públicamente, pero bastante dinero. Fue toda mi familia y bastante dinero. Claro, aquí la gente invertía desde ahorros que tenían hasta incluso herencias. En tu caso, Yolanda, ¿qué fue lo que te convenció para confiar todos tus ahorros en Fórum? Bueno, pues la decisión fue más de mi padre, en este caso, que ya está fallecido. Bueno, pues la forma de invertir pues no le pareció, aparte de que era una forma de invertir bastante fiable, donde el rey de España y todas las instituciones parece que apoyaban muy bien el tema. Claro, así que fue una sorpresa cuando se descubrió todo, ¿no? Sí, correctamente. Aparte de sorpresa, fue como, pues eso, como apuñalarte por detrás. Claro, no me puedo llegar a imaginar lo que llegasteis a sentir en ese momento, porque tuvo que ser de la noche a la mañana cuando descubristeis, a través de los medios de comunicación, que habían intervenido ambas entidades, ¿no? Ambas empresas, exactamente, así fue. Fue una sorpresa bastante no común. ¿Quién os ofreció o quién os hizo la propuesta para invertir en Fórum Filatélico? Bueno, pues eran comerciales de la misma entidad. Esto es, pues como los bancos también te ofrecen una rentabilidad por un dinero que dejes a plazo fijo, como se llamaba antiguamente. Claro, solo que aquí a intereses, como decía, que van del 6% hasta el 15%, ¿no? No, eso no es correcto. Siempre han dicho lo del 15%, pero bueno, fueron otras empresas paralelas a las nuestras, como me parece que fue Arte y Naturaleza, que al principio de aquellos años, porque han pasado muchos, eran 30 años anteriores a lo que era lo nuestro, sí que daban esa rentabilidad de lo que nosotros conocemos. Pero nosotros solo conocemos la rentabilidad que nos daba Fórum y Afinsa, que en ese momento estaba como un punto menos, o medio punto, disculparme, ¿vale?, de lo que daba un banco en esos años. Así que no llegaste a pensar en ningún momento que era una estafa porque ellos pagaban, ¿no?, la rentabilidad que ofrecían. Exactamente, siempre ha sido durante todos esos años. Yo, por ejemplo, nosotros fueron a lo mejor 7, 8 años anterior a toda esta intervención, pero yo, mi compañero de la Junta Directiva, llevaba 20 años cuando era Afisa, y la rentabilidad que le daban no había ningún problema. Son muchos años juntos y hemos hablado mucho de ese tema. Claro. Y a ellos siempre les hacían esa rentabilidad y nunca habían tenido ningún inconveniente, ningún problema. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando todo esto pasó? ¿Qué es lo que primero pensamos? Pues yo pensé mucho en mi familia. Por eso me animé a poder hacer una asociación de afectados y de todas las personas que he ido conociendo, que para mí ha sido como ya una familia después de 20 años, pues ver a personas a lo mejor con hijos, con deficiencias, con síndrome de Down, para haberles dejado mucho más
pues, ¿cómo decirte? Como más... No me sale la palabra. Sí, no te preocupes. Como para el día de mañana sí, dejarle ahorros. Mejor afincados, sí. Y bueno, pues ver el año tras año que va muriendo gente, falleciendo, es muy doloroso. Aparte ya de lo que pierdes, para mí, sinceramente el dinero estaba perdido. Hemos recuperado un porcentaje muy mínimo. Se siguen riendo de nosotros, pero es muy, muy, muy triste y lamentable ver a las personas mayores cómo se han ido de esta vida sin ver realmente pues su dinero. Han pasado 20 años, Yolanda, y veo que todavía te cuesta recordarlo, ¿no? Sí, porque ha sido un camino muy duro. Date cuenta que el psicológico de ver personas con esa necesidad que tenían, pues ver, bueno, pues unas cantidades mínimas y ver que dependían de ello, pues es muy, muy penoso, sí, la verdad que sí. En tu caso, nos has contado que tu padre fue el que hizo esa inversión y ha acabado falleciendo. Exacto. Viendo un pequeño porcentaje recuperado. Exactamente, sí. Madre mía. Yo creo que lo que ven es, pues eso, que pillaron con personas... Yo desde el punto de vista de lo que analizo ahora, yo creo que vieron a unas personas ya con unas inversiones, con unos años pues de 60. Entonces, si tú calculas 20 años más, lo que iban a pretender es pues que ya no estaríamos aquí, claro. Claro. ¿Qué es lo que más te sigue indignando después de 20 años? Pues que las personas que conocí en el camino, que fueron muchas, claro, no estén aquí ya. Para mí es muy doloroso. A fecha de hoy, hayan pasado 20 años, es como algo que no se te va a borrar ya. Ya imagino. Y por el dinero ya ni te pregunto, ya no tienes esperanza de recuperarlo, ¿no? No es que no tenga esperanza, simplemente que, por ejemplo, cuando empezaron también que iban a ayudar, el Estado iba a ayudar a los afectados y todo esto, lo que más me duele es que hicieron el plan de como para desgravar, ¿vale? Sí. En Hacienda y todo eso, y lo único que hicieron es, pues eso, a la gente que realmente cotizaba y desgravaba, es a las únicas personas que han ayudado. Así que el porcentaje mínimo ha sido como, llamémoslo un 10%. Eso de que ayudaban a las personas a poder recuperar en Hacienda la devolución del IRPF, un 25%, para mí es lo más bajo que han podido hacer. Pero como siempre ha sido para callar bocas. ¿Os habéis sentido abandonados? Mucho, sí, mucho. Pero ya no es nuestro caso. Yo creo que cada X años, cuando esté en gobierno, es lo que van a hacer. Y no quiero politizar, pero cuando esté en gobierno, esto no nos va a pasar a nosotros solos. Yeah. Esto seguirá ocurriendo si no paran. Yolanda Montoya, una de las damnificadas por esta estafa de Fórum Filatélico y actual presidenta de la Asociación de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa de Castilla y León. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por contarnos tu historia, gracias, porque, como nos has dicho, 20 años después, aún así, sigue habiendo muchas heridas que yo creo no sé si llegan a cicatrizar. Eso es. Yolanda, lo dicho, un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión plus, David. Esto promete, Manu. Ya lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. El futuro de Daniel Sancho ya está escrito, y es que el hijo del actor Rodolfo Sancho está cada vez más cerca de conocer qué ocurrirá con la cadena perpetua a la que fue condenado por el asesinato de Edwin Arrieta. El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya ha redactado la sentencia y ahora queda saber cuándo el Tribunal Provincial de Samui la va a leer, aunque de momento no hay ninguna fecha fijada. Ya son más de 3 años lo que han pasado desde que fue detenido en Tailandia y casi 2 desde que conoció su condena. Mientras tanto, Daniel espera en la prisión de Surat Thani, pendiente de una resolución que puede marcar no solo
sus próximos años de vida, sino también sus posibilidades de regresar algún día a España. ¿Qué escenarios pueden ocurrir? Los vamos a analizar con el abogado de la defensa, el abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, al que saludamos ahora en la mañana del fin de semana. Marcos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y como siempre mucho gusto. Marcos, lo primero, ¿qué escenarios ves que puedan ocurrir? Bueno, pues el escenario es el que se planteó en el juicio y hay que recordar que la policía tailandesa filtró en el mes de agosto del año 2023 un reportaje fotográfico que le hicieron a Daniel nada más detenerle, de las heridas que tenía en su cuerpo, y este reportaje, que yo tenía mis dudas de que, con los abogados tailandeses, de que se remitiera a la Fiscalía y al juzgado en octubre y noviembre, pues al final se remitió. Y en este reportaje fotográfico, que consta en la prensa porque lo filtró la policía en Internet, tiene Daniel una lesión en el omóplato, en el trapecio, en la parte trasera de su cuerpo, una lesión en el antebrazo derecho por mordedura, los incisivos clavados en la piel, en la dermis y epidermis, otra mordedura en el antebrazo izquierdo, y en el antebrazo izquierdo tiene una lesión por la parte delantera, es decir, una lesión de defensa, protegiéndose la cara. Esto supone que las lesiones que tenía Daniel eran lesiones que le provocó una persona, en este caso, por la coloración de las mismas, tuvo que ser Edwin. El hecho es que Daniel no atacó a nadie, y todo ello quiere decirse que, en principio, el recurso lo hemos fundamentado ordenadamente y que, como la Constitución tailandesa tiene Tribunal Constitucional, Tribunal Defensor de Derechos Humanos, y además Tailandia está adherida a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por cierto, Tailandia figura en su propia Constitución que los jueces tienen que respetar los derechos humanos, pues nosotros entendemos que la sentencia tiene que ser, en el máximo, un homicidio imprudente y en el mínimo, pues un accidente. Así que ustedes, Marcos, mantenéis la postura desde el principio, ¿no? Que también existió mala praxis o manipulación de las pruebas por parte de la policía de Koh Phangan, a pesar de todo, ¿no? Bueno, es que yo lo que nadie puede entender es que a Daniel, primero, el jefe que intervino, el coronel tailandés, dijo posteriormente que jamás Daniel le confesó el crimen. Y luego otro, que era el famoso Big Joe, terminó procesado y creo que en la cárcel. Entonces son cosas que son objetivas, es decir, yo lo que le he estado contando es lo que está aprobado en este procedimiento. Yo no hago alegaciones como otros, ni medios de comunicación, ni diciendo cosas raras. Yo digo lo que se ha acreditado en el procedimiento. Y hasta ahí hemos llegado. Luego, para colmo de las disfunciones en este procedimiento, el abogado español dice que pedían 700.000 euros y el tailandés de Edwin Arrieta pide menos. Y por supuesto se le ha condenado mucho menos. Esto es lo que hay. Y yo creo que no hay más que lo que realmente se probó en el juicio. Por eso nosotros esperamos una buena sentencia y en el caso de que no fuera buena, tenemos todavía el Tribunal Supremo en un recurso de casación y el Tribunal Constitucional tailandés, además del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que vele por la lesión de derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Cuál sería para vosotros la sentencia ideal, digámoslo así? Hombre, yo creo que si la sentencia se ajusta a la prueba practicada en el juicio y que, repito, el fiscal apretó muy mucho a los médicos legistas o médicos forenses tailandeses y que dijeron que evidentemente no tenían ninguna lesión anterior y coetánea con la muerte y que la muerte se produce como consecuencia de una caída o por lo menos de un golpe contra un objeto, contra una arista, y esto da lugar a una hemorragia en el cerebro, la hemorragia dural o subdural. Dural se refiere a la dura madre, que es la membrana que recubre el cerebro, pues está claro que o es un accidente, porque claro, lo que no hay ninguna duda es que Daniel dice que intentó agredirle por detrás o violarle. Yo no voy a entrar en el tema ¿no? Pero lo que está claro es que tiene una lesión por detrás, en el omóplato. Eso nadie lo puede discutir, ¿no? Entonces yo creo que todo eso nos llevaría a ese tipo de una sentencia de unos 4 años o una absolución. A nosotros nos parecería bien las dos. La familia de Edwin Arrieta ha pedido incluso una condena más grave. ¿Temes, Marcos, que el recurso pueda terminar perjudicando a Daniel? Pues no, nuestro recurso no puede perjudicar a Daniel, pues es un recurso objetivo. Y luego yo escuchaba a los abogados de Arrieta, que yo por supuesto respeto, y no siempre se nos ha respetado a nosotros, por cierto, en el sentido de que ellos respetaban que no querían la pena de muerte, eran abolicionistas, y resulta que ahora piden la pena de muerte. Pues cuénteme usted en qué país del mundo civilizado la gente se alinea con la pena de muerte. Es
asistir. Me parece que eso es disparatado. Y en segundo lugar, porque yo me remito a no hacer comentarios, sino a citar fuentes y prueba, que es lo que tenemos que hacer los abogados. Pues estamos, como decíamos, a pocos días o incluso semanas de conocer una decisión que puede cambiar su futuro, el de Daniel. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Lo que está claro es que Daniel está muy tranquilo. Hoy está hablando con su padre esta mañana ahora, con las 6 horas de diferencia. Hablaban por la mañana. Con nosotros hemos hablado, con mi hijo que lleva el tema conmigo, Marcos García Ortega, prácticamente todas las semanas. Luego le habían reducido las comunicaciones. En vez de 3 videoconferencias a la semana, era solamente una. Y las hemos alternado con su padre, una vez nosotros y otra vez un amigo suyo, psicólogo americano, que es una gran persona. Entonces, él está tranquilo, él ha participado en el recurso, él ha leído el recurso, está conforme con ello y pendiente. ¿Nervioso? Yo más que nervioso diría expectante. Lo que queda claro también es que el convenio de traslado de presos, que jurídicamente se denomina Convenio de Ejecución de Sentencias Penales entre el Reino de Tailandia y España, prevé que a los 4 años puede venir a cumplir a España, salvo que sea sentencias de tráfico de drogas, que son 8 años. Entonces, eso es lo que dice el convenio. Y el convenio se aplica porque lo ha firmado y Tailandia y España. Pues Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, gracias por haber estado con nosotros. Además, Marcos, eres uno de los grandes abogados a nivel nacional. Además, yo no sé cómo llegaste hasta Tailandia, pero tiene que ser también bastante compleja, ¿no? Ejercer la abogacía. Yo llevo 55 años en ejercicio. He ejercido, a pesar de que ha habido alguna gente bastante desinformada o analfabeta que no se puede ejercer. Oiga, en mi despacho colaboran abogados americanos, holandeses, africanos. Yo dirijo el procedimiento, pero ellos colaboran y está admitido. Y lo que le puedo decir es que después de haber ganado el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo 3 veces, entre ellos Rumasa, el tema Guantánamo, etcétera, hemos hecho las cosas con la objetividad, porque los abogados tenemos 2 principios: imparcialidad, libertad e independencia. Y yo he hecho las cosas no como me decía Daniel ni Rodolfo, al que quiero mucho, por cierto, sino como objetivamente teníamos que hacerlo. Yo no hago juicios de valor ni empiezo a hacer dislates verbales, ¿no? Y es lo que he hecho, y es lo que hemos presentado en el recurso, que tiene casi 500 folios, y por supuesto el recurso está hecho no por nosotros, sino por los abogados tailandeses, asesores tailandeses y nosotros. Es el equipo el que funciona. Toda una vida dedicada a la abogacía. Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu sinceridad y por actualizarnos cómo está también Daniel allí en la prisión de Surat Thani esperando esta sentencia. Lo dicho, Marcos, gracias por haber estado con nosotros en la mañana del fin de semana. Muchas gracias igualmente, y como digo siempre, si la COPE me dicen ven, lo dejo todo. Un abrazo muy fuerte. Si hay algo que tienen estos meses de verano, aparte del calor, son las fiestas de los pueblos. Se calcula que solo en nuestro país se celebran al año más de 30.000 fiestas. Y si hay una cosa que todas tienen, son música que llegan gracias a las orquestas. En España hay unas 400 que amenizan todas estas verbenas, y es que las orquestas se convierten en algo parecido a una familia para ellos, porque pasan casi todo el verano juntos, viajan en grupo, pasan horas preparando las coreografías. Bueno, son muchos factores detrás de las 4 horas que suelen durar los espectáculos de media. Así recorren pueblos y ciudades por toda la geografía española, y es que detrás de cada espectáculo hay un grandísimo esfuerzo que muchas veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, dejar atrás a su familia durante meses, sufren cambios de hora porque, claro, cada show empieza por la noche y no sabes cuándo acaba. A pesar de esas dificultades, no le quitan la gana a los artistas de vivir noches inolvidables, eso sí, gracias al buen ambiente que se respira y, por supuesto, a un público implicadísimo. Precisamente por eso, a esta hora de la mañana hablamos con Leo García, que es el vocalista de una de las orquestas más famosas de todo el panorama español, la París Noia. Muy buenos días, Leo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. Además, vamos sacando un huequecito después de tanto espectáculo, ¿no? Sí, bueno, aquí medio despertando, perdonad la voz porque vamos, ayer tuvimos vuelo y acabamos a las 1000 y así nos despertamos todos los días. Normal, madre mía. ¿Qué tienen las orquestas para ser tan importantes cada año?
Bueno, yo creo que, a ver, lo que la gente está esperando en el verano es esa desconexión y yo creo que las orquestas se lo dan porque están al aire libre, escuchar buena música y los espectáculos que le damos, yo creo que es lo que más le atrae a la gente, ¿no? Claro, supongo que son muy exigentes, ¿no?, todos estos días, porque encima de una orquesta tan grande como la París de Noia, supongo que muy exigente, ¿no?, todo esto. Bueno, sí, bastante, sobre todo en esta época que son muchos días seguidos. Claro. Porque un poco antes de que llegue lo que es el verano, pues siempre tienes un día de por medio de descanso o así, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, creo que no paramos hasta septiembre, hasta el 1 o 2 de septiembre no tenemos ningún día libre. Entonces, madre mía. Vaya locura. ¿Y qué significa para un músico formar parte de una orquesta tan grande como la París de Noia? Porque imagino que tiene que ser único, ¿no? Sí, bueno, a nivel de exigencia ya lo hablamos y bueno, lo primero es que te tiene que gustar. Claro. Todo el mundo te tiene que gustar porque es bastante sacrificado, pero bueno, siempre te deja un buen sabor de boca las fiestas estas multitudinarias que estamos teniendo, yo qué sé, disfrutar de la gente, de cómo reacciona, esta buen sabor de boca que te queda de haber trabajado todo el invierno por un espectáculo para que la gente le guste y demás, pues siempre recompensa. Claro. Leo, tú eres vocalista. Supongo que son muchas fechas. ¿Cómo preparas la voz para un calendario tan exigente? Pues mira, básicamente dormir. intentar dormir lo máximo posible, porque yo soy muy dormilón. Intento dormir en plan imagínate, si puedo dormir 7 horas, duermo las 7 horas, y si tengo 2 de camino al bolo en el bus, también duermo esas 2 horas. Sí, cada huequecito bien aprovechado está, ¿no? Sí. Bueno, ya no se trata solamente de las canciones, porque tenéis mucho esfuerzo detrás con las coreografías. ¿Cuánto tiempo podéis llegar a ensayar? Pues mira, prácticamente estamos todo el invierno con ensayos, porque como es un espectáculo también que se va montando un poco de cara a toda la música actual, hay una parte en la que se va montando lo que nosotros le llamamos lo temporal, que bueno, son los temas de siempre, que siempre funcionan, que eso ya los puedes ir montando en invierno, y después como que vamos esperando un poco esa salida de los últimos temas y de todas las novedades para ir remontando. Entonces casi rozamos con el verano los últimos ensayos. Sí, a ver qué sale, ¿no? ¿Cuál es la canción que más os piden, ¿no? Este año, Leo, ¿cuáles están pidiendo más? ¿Cuál es la canción que está pegando más fuerte? A ver, es que un poco todo. Yo creo que al principio, pues, se hicieron las típicas que se hicieron más virales, como canciones en inglés como Golden, que estuvo muy pegada, sigue funcionando. ¿Sí? O, bueno, Superestrella de Aitana, yo qué sé, hay muchas que fueron muy, muy virales, están en el repertorio y siguen funcionando. Bueno, claro que la de Superestrella la están cantando en todos los lados, hasta en el Mundial la han cantado. Correcto. Aparte de un público adulto, digamos, también hay muchos jóvenes en las verbenas. ¿Cómo conseguís atraerles también al espectáculo que hacéis? Bueno, yo creo que un poco eso. Antes las verbenas, hace muchos años, estaban como más enfocadas al público mayor. Y bueno, orquestas como París de Noia se fueron renovando, fueron haciendo que su repertorio fuera un poco más actual. Siempre se intentó también mejorar lo que es el espectáculo, llamar más la atención, bueno, los escenarios, las luces y demás. Yo creo que fueron lo que empezaron a atraer al público joven. Y ya por último, Leo, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Porque durante vuestro trabajo estáis las horas de actuación, viajes, montar, desmontar todo el espectáculo. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? A ver, es que cada parte tiene su parte complicada, porque de hecho, por ejemplo, tenemos a los montadores que si nosotros lo estamos pasando mal durmiendo y teniendo poco tiempo, ellos van prácticamente directamente de una fecha a otra, ¿sabes? En plan, claro. El equipo de nuestro montaje ya es complicado. Para nosotros, pues mira, que no nos venga una gripe o un malestar o algo vocalmente hablando, porque es lo que nos puede reventar. Mientras podamos descansar un poco y demás, nos levantamos muy cansados, pero bueno, al final cuando abre el telón y te pones delante de no sé, 30.000 personas, vas para adelante y te motivan para hacer el espectáculo. Claro, dentro de esta agenda, Leo, hoy domingo 23, tocáis en Chantada, Lugo, ¿no? Sí,
Correcto. Pues mucha suerte esta noche y te dejamos ya para que descanses, Leo. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y nada, un saludo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y mientras nos encaminamos ya a las 7 de la mañana, enseguida nos volvemos a situar en Ceuta, donde vamos a analizar la situación y vamos a hablar con Rosa de Juan, que es una guía turística que nos va a explicar cómo se encuentra la ciudad en estos momentos. Y también estaremos muy pendientes de los incendios, de cómo evolucionan, y también conoceremos una historia, la de Samuel Castillo, que es bombero forestal. Todo ello aquí, en la mañana del fin de semana. Son las 7.